Hola a todos y bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Nos vamos a sumergir en el signo de la serpiente en la astrología china, un tema que la verdad siempre me ha dado mucha curiosidad. Y con razón, ¿eh? Hay mucho más detrás de la serpiente que lo que se ve a simple vista. No es solo un animal, es todo un símbolo en la cultura china. Totalmente. Y por lo que he leído en el material que te envié, esa fascinación por la serpiente va mucho más allá de China. Claro que sí. Aparece en la mitología de muchísimas culturas. Piensa en la Naga de la India o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, en Mesoamérica. Es verdad. Y muchas veces se le asocia con la sabiduría, con la protección. Eso tendrá que ver con su forma de moverse o con esa capacidad de mudar la piel. Puede ser una mezcla de todo. La serpiente se mueve con sigilo, observa todo a su alrededor y esa cosa de mudar la piel la conecta con la transformación, con el renacimiento. Ahora entiendo por qué la gran muralla china, que serpentea por las montañas, se asocia con la protección. Exacto. La serpiente como guardiana es una imagen muy poderosa. Y también la vemos en las artes marciales chinas, donde los movimientos de la serpiente inspiran técnicas fluidas y estratégicas. Qué interesante. Y hablando de características, ¿qué me puedes contar de los atributos del signo de la serpiente en la astrología china? Bueno, la serpiente ocupa la sexta casa del zodiaco chino, su elemento fijo es el fuego y su hora de influencia es entre las 9 de la mañana y las 11 menos cuarto. Su lema es "Yo planifico", lo que ya nos da una pista sobre su personalidad. Yo planifico. Suena a alguien estratégico, calculador, casi como un ajedrecista. Sí, las personas serpientes suelen ser pensadoras profundas, analíticas, con una mente muy aguda para los negocios, para la estrategia. Pero ojo, no todo es frialdad, también son apasionadas y con un fuerte sentido de la justicia. Interesante. Y en cuanto a detalles, colores, países, ¿alguna curiosidad que nos ayude a entender mejor a este signo? Los colores asociados a la serpiente son el rojo, el verde y el negro. En la astrología occidental, su equivalente sería Tauro. Y fíjate, los países relacionados con la serpiente son Mongolia, Birmania, Arabia Saudita, Lituania, Letonia y Estonia. ¡Qué mezcla tan diversa! Es como si la serpiente uniera diferentes mundos. ¿Tendrá eso que ver con su capacidad de adaptación, de moverse en diferentes terrenos? Es una buena observación. Y hablando de adaptación, hay que recordar que cada serpiente es única, porque también está influenciada por el elemento del año en que nació. Madera, fuego, tierra, metal o agua. Claro, eso tiene mucho sentido. Entonces, no es lo mismo una serpiente de fuego que una serpiente de agua. Para nada. Por ejemplo, una serpiente de fuego podría ser más impulsiva, más apasionada, mientras que una serpiente de agua sería más adaptable, más diplomática. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de cómo se manifiestan esas combinaciones de serpiente y elemento? Me imagino que eso le interesa mucho a nuestra audiencia. Por supuesto. Empecemos con la serpiente de madera. Son creativas, ingeniosas, con un gran sentido de la justicia. Líderes naturales con mucha intuición y capaces de inspirar a otros. Imagina un artista con una visión revolucionaria, un activista luchando por una causa noble. Suena un líder carismático con mucha visión. Sin duda. Ahora, la serpiente de fuego. Personalidades apasionadas, enérgicas, con una gran determinación. No temen tomar riesgos y luchan por lo que creen. Piensa en un emprendedor que construye un imperio desde cero o en un atleta que rompe récords con su fuerza de voluntad. Un torbellino de energía y pasión. Totalmente. Y si pasamos a la serpiente de tierra, nos encontramos con personas más prácticas, estables, con los pies en la tierra, leales, responsables y con un gran sentido del deber. Imagina un maestro que guía a sus alumnos con paciencia, o un constructor que levanta hogares sólidos y duraderos. Un pilar de confianza y estabilidad. Exacto. La serpiente de metal, por otro lado, es ambiciosa, disciplinada y con una mente estratégica. Excelentes para los negocios, con talento natural para el liderazgo. Piensa en un CEO que dirige una empresa con éxito o un científico que hace descubrimientos innovadores. Alguien que logra sus objetivos con determinación y astucia. Sin duda. Y por último, la serpiente de agua. Se caracteriza por su adaptabilidad, intuición y capacidad de fluir con los cambios. Son personas sensibles, empáticas, con un gran talento para la diplomacia. Imagina un mediador que resuelve conflictos con sabiduría o un terapeuta que ayuda a otros a sanar sus heridas emocionales. Una personalidad fluida, intuitiva, con un don para conectar con los demás. Así es. Y recuerda que estos son solo pinceladas generales. Cada individuo es único, influenciado por muchos otros factores, además de su signo y elemento. Claro, esto nos da una idea de las energías de cada combinación, pero la individualidad siempre es clave. Totalmente. Y hablando de individualidad, ¿te has preguntado alguna vez cómo se relaciona la serpiente con otros signos del zodiaco chino? El tema de la compatibilidad entre signos es fascinante.
Me muero de curiosidad por saberlo. ¿Con quiénes congenia mejor la serpiente? Pues mira, se dice que la serpiente tiene una gran compatibilidad con el conejo, la cabra, la rata y otra serpiente. Suelen disfrutar de una gran complicidad y entendimiento. Interesante. Es como si sus energías se complementaran de forma natural. ¿Y con quiénes tiene una compatibilidad alta? Con el buey, el gallo, el perro y el dragón. Si bien no es tan intensa como con los anteriores, estas relaciones también pueden ser muy positivas y enriquecedoras. Entonces, si eres serpiente y buscas pareja, ya sabes a qué signos prestar atención. Exacto. Aunque siempre hay que recordar que la compatibilidad astrológica no es una ciencia exacta. Es una guía para entender las energías, pero no define el destino de una relación. Por supuesto, el libre albedrío y las decisiones que tomamos siempre son claves. Pero hablando de desafíos, ¿hay algún signo con el que la serpiente sea incompatible? Sí, hay dos que suelen generar fricción, el cerdo y el tigre. Sus energías chocan y pueden dar lugar a malentendidos, a conflictos. Ya veo. Entonces, si estás en una relación con un cerdo o un tigre, la clave estaría en comprender esas diferencias en la comunicación, ¿no? Exactamente. La astrología china nos invita a ser conscientes de las dinámicas energéticas para navegarlas con mayor sabiduría. Qué fascinante. Hemos aprendido mucho sobre la serpiente, sus características, su simbolismo, su compatibilidad. Y todavía queda mucho por descubrir. Cada signo es un universo en sí mismo lleno de sabiduría. De acuerdo. Y ahora que ya tenemos una visión general, ¿te parece si en la próxima parte nos adentramos en algunos aspectos más específicos? Por ejemplo, ¿cómo influye el elemento del año de nacimiento en la personalidad de la serpiente? Me parece una excelente idea. Podemos explorar cómo la serpiente de madera se diferencia de la de fuego, la de tierra, la de metal y la de agua, y cómo esas diferencias se ven en la vida real. Perfecto. Entonces, no se pierdan la segunda parte de este Deep Dive, donde seguiremos desentrañando los misterios de la serpiente en la astrología china. Seguimos entonces con nuestra inmersión en el mundo de la serpiente. Como decíamos, cada serpiente lleva la energía del elemento de su año, ¿no? Eso la hace única. Sí, me parece súper interesante cómo un mismo signo puede ser tan diferente. Es la magia de la astrología china. No es solo tu signo, sino cómo interactúa con el elemento de tu año. Una fuerza de energías que crea una variedad infinita de personalidades. Hablando de danza de energías, ¿me puedes contar un poco más sobre las serpientes de madera? En la primera parte dijiste que son líderes, creativas, con un gran sentido de la justicia. La serpiente de madera tiene una energía vibrante, magnética. Son ingeniosas, con una mente rápida, curiosa. Siempre buscan nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Y además, suelen tener un don para la comunicación, para persuadir, conectar con la gente, inspirar. Y en el amor, ¿cómo son las serpientes de madera en las relaciones? Buscan relaciones auténticas, significativas, basadas en la confianza, en el respeto. Son apasionadas, leales, pero también necesitan su espacio. Entiendo. Entonces, la clave para una relación con una serpiente de madera sería encontrar el equilibrio entre la pasión y la independencia. Exacto. Y ahora pasemos a la serpiente de fuego. Estas personas son pura energía, como un volcán. Apasionadas, valientes, con una determinación increíble. En la primera parte las describiste como emprendedores o atletas que rompen récords. Es por esa capacidad de enfocar su energía en un objetivo y no parar hasta conseguirlo. Sí, las serpientes de fuego tienen un fuego interno que las impulsa a perseguir sus sueños con mucha intensidad. No se conforman con poco, buscan la excelencia. Pero esa intensidad a veces puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pueden ser un poco impulsivas o impacientes. Es cierto. A veces necesitan controlar esos impulsos, ser más pacientes. Son muy competitivas. Y si no canalizan su energía, pueden ser dominantes. Claro, la clave es encontrar el equilibrio. Hablando de equilibrio, ¿qué me dices de la serpiente de tierra? ¿Qué la caracteriza? La serpiente de tierra es la más estable, la más pragmática de todas. Son responsables, trabajadoras, con un gran sentido del deber, leales a sus seres queridos, siempre dispuestas a ayudar. Y las imagino como ese amigo que siempre está ahí, pase lo que pase. Exacto, las serpientes de tierra son personas de confianza en las que puedes apoyarte. Son prácticas, organizadas, con los pies en la tierra. Una personalidad muy equilibrada, ¿no? Muy armoniosa. Sí, suelen ser tranquilas, pacientes, con gran capacidad de adaptación, no les gustan los dramas, las confrontaciones, prefieren la paz, la armonía. Y en el trabajo, ¿en qué profesiones destacarían? Las serpientes de tierra suelen destacar en profesiones que requieren paciencia, precisión, atención al detalle. Podrían ser médicos, ingenieros, arquitectos, artesanos, cualquier cosa que les permita crear algo tangible, duradero, entiendo. Y ahora hablemos de la serpiente de metal.
La serpiente de metal es la más ambiciosa, la más decidida. Una mente brillante, analítica, estratégica. Suele tener talento para los negocios, para la política. Las comparaste con CEOs y científicos exitosos. Es por esa capacidad de planificar a largo plazo y ejecutar sus planes con precisión. Exacto. Son personas organizadas, disciplinadas, con mucha capacidad de liderazgo, independientes, autosuficientes, no se dejan intimidar por los desafíos. Suena a una personalidad muy poderosa. Sin duda. Tienen un gran potencial para alcanzar el éxito, siempre y cuando sepan gestionar su ambición y no se obsesionen con el poder. Es importante recordar que el equilibrio es fundamental. Y para terminar, hablemos de la serpiente de agua. ¿Qué la hace especial? La serpiente de agua es la más intuitiva, la más adaptable, la más diplomática. Son sensibles, empáticas, con un don para conectar con las emociones de los demás. Las describiste como mediadores o terapeutas. Es por esa capacidad de comprender las emociones, de gestionarlas. Exactamente. Tienen una gran inteligencia emocional. Son compasivas, comprensivas, siempre dispuestas a escuchar, a ofrecer su apoyo. Una personalidad muy valiosa en el mundo de hoy, ¿no? Sin duda. Las serpientes de agua pueden ayudar a crear puentes de entendimiento, de armonía. Entonces tenemos 5 tipos de serpientes, cada una con sus fortalezas y debilidades. La de madera, creativa e inspiradora. La de fuego, apasionada y decidida. La de tierra, estable y responsable. La de metal, ambiciosa y estratégica. Y la de agua, intuitiva y diplomática. Exacto. Y como decíamos antes, cada serpiente es única. Esta información nos ayuda a comprender las energías, pero no olvidemos que la individualidad es lo que define a cada persona. Totalmente de acuerdo. ¿Y te parece si en la próxima parte exploramos cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra vida? Me parece una idea genial. Podemos hablar de cómo identificar nuestro elemento, cómo aprovechar nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades para alcanzar nuestro máximo potencial. Perfecto. No se pierdan la tercera parte de este Deep Dive, donde profundizaremos en la aplicación práctica de todo lo que hemos aprendido sobre la serpiente en la astrología china. Y ya de vuelta en nuestro Deep Dive sobre la serpiente. Hemos hablado de su simbolismo, de sus características, de cómo se lleva con otros signos. Pero ahora viene lo importante, ¿cómo usamos todo esto para entendernos mejor a nosotros mismos? Esa es la clave, ¿no? No es solo saber cosas, sino aplicarlas a nuestra vida. Y el primer paso es saber cuál es nuestro elemento. Claro, porque no todas las serpientes son iguales. Dependiendo del año en que nacimos, tenemos una energía u otra. Exactamente. Y para eso, nada mejor que una buena tabla. En el material que me pasaste había una que listaba los años de la serpiente y su elemento, ¿verdad? Sí, aquí la tengo. A ver, 1905, serpiente de madera. 1917, serpiente de fuego. Y hay una para cada elemento. Así es. Y cada combinación tiene sus propias fortalezas, sus debilidades. Una vez que sepas tu elemento, puedes profundizar en esas características. Por ejemplo, imaginemos que soy una serpiente de tierra. Ya sabemos que son personas estables, responsables, con los pies en la tierra. ¿Cómo puedo usar eso a mi favor? Pues piensa en cómo esa estabilidad te ayuda en tu día a día. ¿Eres la persona a la que tus amigos recurren para pedir consejo? ¿Eres el que mantiene la calma cuando hay una crisis? Esas son señales de tu serpiente de tierra en acción. Interesante. Y si soy una serpiente de fuego, ¿cómo puedo manejar esa intensidad sin que me queme? Las serpientes de fuego tienen una energía brutal, pero a veces hay que aprender a controlarla. Pueden canalizarla en proyectos creativos, en deporte, en cualquier cosa que les permita expresar ese fuego interior. Ya veo, es como domar al dragón que llevamos dentro. Exacto. Y con los demás elementos, igual. Las serpientes de madera pueden usar su creatividad para inspirar. Las de metal pueden enfocar su ambición en proyectos que ayuden a los demás. Las de agua pueden usar su intuición para sanar. Entonces, conocer nuestro elemento nos ayuda a descubrir nuestros talentos y usarlos para crecer y para ayudar a otros a crecer también. Justamente. Y también a entender nuestras debilidades. Por ejemplo, una serpiente de tierra puede ser demasiado cautelosa. Una serpiente de agua puede tener problemas para poner límites. Claro, no se trata solo de lo bueno, sino de trabajar en lo que nos cuesta. Exacto. La astrología china nos da un mapa, pero el camino lo hacemos nosotros. Y al final lo más importante es ser auténticos, abrazar nuestra serpiente interior con todo lo bueno y lo malo. ¡Qué bonito! Hemos aprendido muchísimo sobre la serpiente en este Deep Dive y espero que nuestros oyentes se animen a seguir explorando este mundo. Yo también. La astrología china tiene mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre el universo. Sin duda. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Gracias por acompañarnos y recuerden, todos llevamos una serpiente única dentro, esperando a ser descubierta. Hasta la próxima.
Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Prepárense, porque hoy nos sumergimos en el mundo del átomo. Uf, la base de todo lo que nos rodea. Exacto, y aunque no lo veamos a simple vista, entenderlo nos abre una nueva forma de ver el universo, ¿no crees? Totalmente, es como descubrir los bloques de construcción de la realidad. Para esta aventura usaremos un extracto de la entrada a Wikipedia en español sobre el átomo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Genial. Empecemos con lo básico. ¿Qué es un átomo? Bueno, la palabra átomo viene del griego átomon, que significa, y esto es irónico, indivisible. Indivisible. Sí, porque ahora sabemos que sí se pueden dividir, pero por siglos se creyó que eran la unidad más pequeña de la materia, Qué fascinante. O sea Claro. que si no son indivisibles, ¿de qué están hechos? de partículas aún más pequeñas, protones, neutrones Ajá. y electrones. Un verdadero zoológico subatómico. Ya. ¿Y qué sabemos de estas partículas? Cada una tiene una carga eléctrica. Los protones positiva, los neutrones, como su nombre lo indica, son neutros y los electrones negativa. Interesante. Y lo más sorprendente es que casi toda la masa del átomo se concentra en un núcleo diminuto formado por protones y neutrones. Pero me estás diciendo que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Exacto. Imagina que el núcleo es como una pelota de tenis. Los electrones estarían orbitando a kilómetros de distancia. Es alucinante pensar en toda esa nada dentro de cada átomo. Es cierto. ¿Y cómo llegamos a comprender la estructura del átomo? Uy, pues No creo que haya sido fácil. no, para nada. Ha sido un largo camino. Nuestra comprensión ha evolucionado a lo largo de siglos de investigación. ¿Y por dónde empezamos? ¿Quién propuso el primer modelo? En 1803, John Dalton propuso un modelo que imaginaba los átomos como esferas sólidas e indivisibles. Como pequeñas bolas de billar. Sí, un modelo bastante simple pero revolucionario para su época. Ayudó a explicar las reacciones químicas básicas, pero claro, no tenía en cuenta las partículas subatómicas. Tenía que haber algo más que simples esferas. ¿Quién fue el siguiente en desafiar este modelo? J.J. Thomson, quien en 1897 descubrió el electrón, su modelo, conocido como el pudín de pasas, Ah, sí, el pudín de pasas. describía al átomo como una esfera de carga positiva con electrones incrustados, como pasas en un pudín. Me encanta la imagen del pudín de pasas, pero supongo que este modelo tampoco era perfecto. No, tenía sus limitaciones, no podía explicar ciertos fenómenos como la radiactividad. Que se estaba descubriendo en esa época. Exactamente. Entonces, ¿quién dio el siguiente gran salto en nuestra comprensión del átomo? Ernest Rutherford en 1911. Rutherford. Su famoso experimento con láminas de oro reveló que la mayor parte de la masa del átomo se concentraba en un núcleo pequeño y denso, con los electrones orbitando a su alrededor. El modelo que todos conocemos, con el núcleo en el centro y los electrones girando como planetas alrededor del Sol. Exactamente. Pero, Pero aún quedaban preguntas sin respuesta, por ejemplo. ¿cómo? ¿Cómo se mantenían los electrones en órbita sin perder energía y colapsar en el núcleo? Buena pregunta. Pareciera que se necesitaría algo más para explicar eso. ¿Quién tomó la aposta? Niels Bohr, en 1913, propuso que los electrones orbitaban el núcleo en niveles de energía específicos Ajá. o cuantizados. ¿Qué significa que los niveles de energía son cuantizados? Significa que los electrones solo pueden existir en ciertas órbitas, Ya veo. no en cualquier lugar entre ellas. Cuando un electrón absorbe energía, Sí. salta a una órbita superior Ajá. y al volver a una órbita inferior emite energía en forma de luz. Exacto. Eso explica por qué los elementos emiten luz en colores específicos, como las luces de neón Exacto. o los fuegos artificiales. Cada elemento tiene un conjunto único de niveles de energía, y eso determina los colores de luz que emite. El modelo de Bohr fue un gran avance, pero todavía tenía sus limitaciones. Claro, siempre hay más por descubrir. ¿Hacia dónde nos llevó la siguiente etapa de esta historia? Hacia la mecánica cuántica, una revolución en la física que cambió nuestra forma de entender el mundo subatómico. Suena complicado. Un poco, sí. ¿Puedes explicarlo de forma que mi cerebro no científico pueda entender? Claro. En 1926, Erwin Schrödinger desarrolló un modelo matemático que describe a los electrones no como partículas puntuales, sino como ondas de probabilidad. Ondas de probabilidad. Sí, en este modelo los electrones no se mueven en órbitas definidas, sino que existen en nubes de probabilidad llamadas orbitales. Espera, ondas de probabilidad. Nubes. Suena como si los electrones se hubieran vuelto un poco más abstractos. Exactamente. El modelo de Schrödinger abandonó la idea de trayectorias definidas y se centró en la probabilidad de encontrar un electrón en una región particular del espacio. O sea que en lugar de seguir una órbita fija,
El electrón se convierte en una especie de nube difusa alrededor del núcleo. Exacto, una imagen fascinante, ¿no? Totalmente. Entonces, este modelo cuántico es el que usamos hoy en día para entender el átomo. Sí, con algunas mejoras posteriores, como el modelo de Dirac en 1928, que incorporó la teoría de la relatividad. Ajá. Este modelo es el que nos permite comprender el comportamiento de los átomos con la mayor precisión hasta la fecha. ¡Wow! Hemos recorrido un largo camino desde las esferas sólidas de Dalton hasta las nubes de probabilidad de Schrödinger. Cierto, y este viaje nos ha llevado a una comprensión profunda del átomo, la base de toda la materia que nos rodea. Exacto. Pero ahora que tenemos una mejor idea de la estructura del átomo, me gustaría profundizar en algunas de sus propiedades. ¿Qué me puedes contar sobre la masa y el tamaño de un átomo? Con gusto. Pero creo que es un buen momento para tomar un respiro y retomar la conversación en unos minutos. Me parece perfecto. Volvemos en un ratito para seguir explorando el fascinante mundo del átomo. Bueno, retomando nuestra conversación sobre las propiedades del átomo, empecemos con la masa. Como mencionamos antes, casi toda la masa se concentra en su núcleo formado por protones y neutrones, ¿verdad? Sí. Para medirla usamos la unidad de masa atómica, o U. Y en esas unidades, ¿cuánto pesa un átomo? Hay mucha variación. La masa depende del número de protones y neutrones en el núcleo. El átomo estable más pesado que conocemos es el plomo 208. Interesante. Con una masa de 207,98 unidades de masa atómica. Eso es bastante pesado, sobre todo si lo comparamos con el átomo más ligero, el hidrógeno, que solo tiene un protón. Exacto. Y hablando de tamaños, los átomos son increíblemente pequeños. Su tamaño se suele medir en angstroms, que son unidades equivalentes a una 10 millonésima parte de un milímetro. Es difícil imaginar algo tan diminuto. ¿Hay alguna forma de visualizarlo mejor? Claro, la entrada de Wikipedia que estamos usando nos da una buena analogía. Si una manzana fuera del tamaño de la Tierra, los átomos en ella serían tan grandes como la manzana original. Impresionante. Realmente son minúsculos. Cierto. Y a pesar de su tamaño, ya vimos que tienen una estructura interna compleja. Mencionaste antes que los protones tienen carga positiva y los electrones negativa. Sí. ¿Cómo es que estas cargas opuestas no se atraen y hacen que el átomo colapse? Esa es una excelente pregunta. La respuesta está en el movimiento de los electrones. Ajá. Recuerda que según el modelo cuántico, los electrones no se mueven en órbitas fijas, sino que existen en nubes de probabilidad alrededor del núcleo. Esas nubes que mencionaste antes. Exactamente. Este movimiento constante impide que los electrones caigan en el núcleo. Ajá. Es como si la fuerza centrífuga generada por su movimiento contrarrestara la atracción electrostática entre ellos y los protones. Entonces, ¿es un delicado equilibrio de fuerzas lo que mantiene la estabilidad del átomo? En cierto modo, sí. Aunque a nivel cuántico las cosas funcionan de manera diferente a nuestra experiencia en el mundo macroscópico. No podemos aplicar las mismas reglas de la física clásica a este reino subatómico. Entiendo. Y hablando de partículas subatómicas, ¿qué papel juegan los neutrones en el núcleo? Bueno. Mencionaste que no tienen carga eléctrica. Los neutrones son esenciales para la estabilidad del núcleo. Ajá. Recuerda que los protones, al tener la misma carga, se repelen entre sí. ¿Sí? Si solo hubiera protones en el núcleo, la repulsión electrostática lo desintegraría. O sea que los neutrones actúan como una especie de pegamento que también unido al núcleo. Precisamente. Los neutrones interactúan con los protones a través de la fuerza nuclear fuerte, que es mucho más intensa que la fuerza electromagnética a distancias cortas. Es esta fuerza la que vence la repulsión entre los protones y mantiene la integridad del núcleo. Es increíble cómo la naturaleza ha encontrado una forma de mantener el núcleo unido a pesar de estas fuerzas opuestas. ¿Y qué pasa si la proporción de neutrones y protones en el núcleo no es la adecuada? Buena pregunta. La proporción de neutrones a protones es crucial para la estabilidad de un átomo. Algunos átomos tienen núcleos inestables, lo que significa que tienden a desintegrarse radiactivamente. Sí. La radiactividad, un tema que siempre me ha intrigado. Es comprensible. Sí. La radiactividad puede ser peligrosa, pero también tiene aplicaciones beneficiosas en medicina, industria e investigación. Totalmente. ¿Y qué determina si un núcleo es estable o inestable? ¿Hay alguna regla general? Principalmente la proporción de neutrones a protones. Ajá. Los átomos con demasiados o muy pocos neutrones en relación con los protones tienden a ser inestables. Cuando un núcleo se desintegra, emite partículas o energía para intentar alcanzar una configuración más estable. Entonces la radiactividad es como un reajuste del núcleo para lograr un estado más estable. Exacto. Interesante. Y los diferentes tipos de radiactividad como la emisión alfa, beta o gamma
Dependen del tipo de partícula o energía que se emita durante ese proceso de desintegración. Fascinante. Y hablando de variaciones en el núcleo, ¿qué son los isótopos? Recuerdo haber escuchado ese término, Sí. pero nunca lo entendí del todo. Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, Ajá. pero diferente número de neutrones. Pues no todos los átomos de un elemento son iguales. No necesariamente. El número de protones define la identidad de un elemento, pero el número de neutrones puede variar. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos principales. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Todos tienen 6 protones, pero el carbono 12 tiene 6 neutrones, el carbono 13 tiene 7 y el carbono 14 tiene 8. Entiendo. Entonces, estos isótopos tienen propiedades diferentes a pesar de ser del mismo elemento. Algunas propiedades pueden variar ligeramente, como la masa atómica y la estabilidad nuclear. Por ejemplo, el carbono 14 es radiactivo, mientras que el carbono 12 y el carbono 13 son estables. Es increíble cómo algo tan pequeño como un neutrón puede marcar una gran diferencia. Exacto. Y estas diferencias en las propiedades de los isótopos tienen muchas aplicaciones prácticas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el carbono 14 se utiliza en la datación por radiocarbono para determinar la edad de fósiles y artefactos antiguos. Es fascinante cómo el estudio del átomo nos conecta con la historia y el pasado. Pero, ¿y si vamos aún más profundo? ¿Qué hay de los quarks? Sé que son partículas aún más pequeñas que los protones y los neutrones. Ah, sí. Los quarks Sí. son las partículas fundamentales que componen los protones y los neutrones. Según el modelo estándar de la física de partículas, los quarks son los bloques de construcción básicos de la materia. Es increíble. Es como si hubiéramos encontrado una capa aún más profunda en la estructura de la materia. Exactamente. Los quarks vienen en diferentes sabores y colores y se combinan de maneras específicas para formar los protones y los neutrones que conocemos. Sabores y colores, suena delicioso. Pero supongo que son solo nombres que los físicos les han dado a estas propiedades, ¿verdad? Correcto, no tiene nada que ver con los sabores o colores que percibimos en el mundo macroscópico. Claro. Son solo términos que describen las diferentes propiedades de los quarks. Entiendo. ¿Y cómo se mantienen unidos los quarks dentro de los protones y neutrones? A través de la fuerza nuclear fuerte, Ajá. la misma fuerza que mantiene unido al núcleo. De hecho, la fuerza fuerte que actúa entre los quarks es tan intensa que nunca se han observado quarks aislados en la naturaleza. Wow. Entonces, los protones y los neutrones no son realmente partículas elementales, sino que están compuestos de quarks. Así es. Y la comprensión de los quarks y la fuerza fuerte ha sido crucial para el desarrollo de la física nuclear y de partículas. Es fascinante cómo el estudio del átomo nos ha llevado a descubrir un mundo completamente nuevo de partículas subatómicas. ¿Verdad? Pero si seguimos profundizando, ¿dónde termina todo esto? Hay un límite a lo pequeño que podemos ir. Esa es una pregunta que los físicos todavía están tratando de responder. Claro. La búsqueda de las partículas fundamentales y las leyes que gobiernan su comportamiento es uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Es emocionante pensar que todavía hay tanto por descubrir. Pero por ahora, creo que hemos hecho una inversión bastante profunda en el mundo del átomo. Sí, hemos cubierto mucho terreno, desde la estructura básica del átomo hasta las partículas fundamentales que lo componen. Sí. Y a través de este viaje, hemos visto cómo la ciencia ha avanzado a lo largo de la historia, construyendo sobre los descubrimientos del pasado para comprender mejor el universo que nos rodea. Y todo esto a partir de una partícula tan pequeña que es invisible a simple vista. Increíble, ¿verdad? Es realmente asombroso. Es increíble pensar en todo lo que hemos aprendido del átomo en este deep dive. Sí, ¿verdad? Desde su estructura básica hasta esas partículas diminutas, los quarks. Exacto. Es un universo en miniatura. Y pensar que esa partícula tan pequeña, invisible a simple vista, es la base de todo lo que nos rodea. Las estrellas, los planetas, la vida misma, incluso nosotros. Pero estamos hechos de átomos que se formaron en las estrellas. Exactamente. Muchos de los átomos que componen nuestro cuerpo se formaron en el interior de estrellas que existieron hace miles de millones de años. Eso es increíble. Es como si lleváramos un pedacito del cosmos dentro de nosotros. Y no solo polvo de estrellas, también polvo de supernovas. Así. Los elementos más pesados, como el oro y la plata, se formaron en explosiones estelares de una energía inimaginable. Wow. Los átomos que nos componen han pasado por eventos increíbles a lo largo de la historia del universo. Cada átomo lleva consigo la huella de esos eventos, como un pequeño registro cósmico. Es una conexión profunda que tenemos con el universo. Totalmente. Es realmente asombroso. Sí. Y no solo la materia está hecha de átomos, ¿verdad? Sí. La energía también debe estar relacionada de alguna manera. Tienes razón. La energía que nos rodea, la luz del sol, el calor que sentimos, todo se origina en las interacciones entre átomos. Piensa en la famosa ecuación de Einstein.
Sí. Nos dice que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. Entonces, al comprender el átomo, no solo entendemos la materia, sino también la energía que nos rodea. Exacto. Es fascinante. Y esta comprensión ha sido fundamental para el desarrollo de tecnologías que han transformado nuestra vida. A la electricidad, los dispositivos electrónicos, todo se basa en nuestra comprensión del átomo. Es increíble cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Qué nos depara el futuro en este campo? ¿Qué nuevos descubrimientos nos esperan en el mundo de la física atómica? Es difícil predecir el futuro, pero una cosa es segura. La búsqueda para comprender el átomo y sus secretos continuará. Y con cada nuevo descubrimiento, podemos esperar avances tecnológicos que nos permitan explorar el universo y a nosotros mismos de formas que ni siquiera podemos imaginar ahora. Es emocionante pensar en todas las posibilidades que se abren ante nosotros. Hemos recorrido un largo camino desde los filósofos griegos que primero imaginaron la existencia del átomo, pero la aventura apenas comienza. Exacto. Y cada nuevo paso en este viaje nos acerca a una comprensión más profunda del universo y nuestro lugar en él. Ha sido un deep dive realmente fascinante. Gracias. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y ayudarnos a comprender el increíble mundo del átomo. El placer ha sido mío. Y recuerda, la próxima vez que mires a tu alrededor, piensa en los billones de átomos que componen todo lo que ves. Es verdad. Cada uno de ellos tiene una historia increíble que contar. Y hasta aquí llegamos con nuestro deep dive de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al mundo del átomo. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en los rollos del Mar Muerto. Imagínense esto, un pastor beduino buscando una cabra perdida en 1947. Lanza una piedra a una cueva y escucha el sonido de cerámica rompiéndose. Increíble. En lugar de su cabra, encuentra un tesoro de 972 manuscritos, la mayoría en hebreo, y que datan de hace más de 2000 años. Es un descubrimiento que ha revolucionado nuestra comprensión de la historia antigua, especialmente del judaísmo del Segundo Templo. Lo que me parece realmente fascinante es que estos rollos no son solo copias de la Biblia hebrea. Sí, tenemos una copia completa de Isaías, siglos más antigua que cualquier otra que conocíamos, pero también hay textos que no están en la Biblia, los llamados apócrifos, que nos dan una visión de un judaísmo mucho más diverso de lo que imaginábamos. Es increíble pensar en toda esa información que estuvo oculta durante siglos, ¿verdad? A mí me intriga especialmente saber más sobre la comunidad que produjo estos textos. Se cree que fueron los esenios, una secta judía que se apartó de la sociedad de Jerusalén. Exacto. Los rollos nos dan una idea de su vida en Qumrán, cerca del Mar Muerto. No solo copiaban textos, sino que también tenían sus propias reglas y creencias plasmadas en documentos, como la regla de la comunidad y el documento de Damasco. Estos textos describen una comunidad con reglas muy estrictas sobre la pureza ritual, la vida en común y la interpretación de la ley. Es fascinante cómo estos textos nos revelan un grupo que, aunque contemporáneo a Jesús, tenía una visión del judaísmo muy particular. Dirías que eran una especie de rebeldes religiosos de su época. En cierto modo, sí. Criticaban a los líderes religiosos de Jerusalén y buscaban una forma de vida más pura, alejada de lo que consideraban corrupción. Y esto nos lleva a una de las grandes sorpresas de los rollos, el rollo de cobre, el único que no contiene textos religiosos sino una lista de tesoros escondidos. El famoso rollo de cobre. Siempre me ha intrigado la idea de un mapa del tesoro escondido entre estos antiguos manuscritos. ¿Se ha encontrado alguna vez este tesoro? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es no. A pesar de numerosas búsquedas, el tesoro descrito en el rollo de cobre nunca ha sido encontrado. Algunos creen que es una alegoría, mientras que otros sostienen que el tesoro es real y aún está esperando ser descubierto. ¿Quién sabe? Quizás algún día alguien tenga la suerte de desenterrarlo. Pero volviendo a la comunidad de Qumrán, ¿qué sabemos de su vida cotidiana? Imagino que era bastante diferente a la vida en Jerusalén. Las excavaciones en Qumrán nos dan una idea de cómo era su día a día. Encontramos restos de viviendas, piscinas rituales, un escritorio en donde se copiaban los rollos, e incluso un comedor comunal. Parece que la vida en Qumrán giraba en torno a la pureza ritual, la oración, el estudio y el trabajo en común. Es increíble pensar en estos hombres dedicando sus vidas a preservar estos textos en un entorno tan austero. Hablando de textos, mencionaste antes los apócrifos. ¿Qué nos dicen esos textos sobre las creencias de los esenios? Los apócrifos son textos que no forman parte del canon bíblico judío tradicional, pero que sí se incluían en algunas versiones de la Biblia griega, la Septuaginta.
En los rollos encontramos copias de libros como el libro de Enoch y el libro de los Jubileos, que nos ofrecen una visión de un judaísmo más amplio y diverso. Es decir, que gracias a los rollos podemos asomarnos a un mundo de creencias que de otra manera habría permanecido oculto. Podríamos decir que los esenios tenían una visión alternativa del judaísmo. Sin duda. Sus creencias sobre el Mesías, el fin de los tiempos e incluso la interpretación de la ley diferían del judaísmo dominante en Jerusalén. Y esto es precisamente lo que hace que los rollos del Mar Muerto sean tan valiosos. Nos ayudan a comprender la complejidad y la riqueza del judaísmo del Segundo Templo. Y si hablamos de visiones alternativas, la regla de la comunidad nos da una perspectiva fascinante sobre cómo los esenios organizaban su vida en comunidad. Sí, mencionaste este documento antes. Podríamos decir que era una especie de constitución de su comunidad. Es una buena analogía. La regla de la comunidad establece los principios y normas que regían la vida de los miembros, describe los requisitos para unirse al grupo, las reglas de comportamiento, el sistema de castigos, e incluso las oraciones que debían recitarse en momentos específicos. Suena bastante estricto. ¿Qué tipo de castigos imponían? Las sanciones variaban según la gravedad de la falta. Por ejemplo, hablar durante las comidas comunitarias podía acarrear la expulsión de la mesa durante un tiempo determinado, mientras que la desobediencia a las normas de pureza ritual podía llevar a la expulsión definitiva del grupo. Vaya, parece que no se andaban con rodeos. Es interesante cómo la pureza ritual era tan central para su vida. ¿Qué tipo de prácticas llevaban a cabo? Los esenios se sumergían en piscinas rituales, conocidas como mikvaot, varias veces al día para purificarse. Creían que la pureza física era esencial para acercarse a Dios y participar en sus ritos. De hecho, las excavaciones en Qumran han revelado la presencia de numerosos mikvaot, lo que nos da una idea de la importancia que tenían estas prácticas. Es fascinante cómo estos detalles arqueológicos nos ayudan a visualizar su vida cotidiana. ¿Y qué sabemos sobre sus creencias? Mencionaste el documento de Damasco, que parece complementar la regla de la comunidad. Exacto. El documento de Damasco ofrece más información sobre las creencias y prácticas de los esenios. En él encontramos una crítica a los líderes religiosos de Jerusalén, a quienes acusaban de corromper la fe y alejarse del camino de Dios. Ya veo un poco como profetas rebeldes que denunciaban la corrupción del sistema. ¿Crees que este rechazo a la autoridad establecida influyó en su decisión de retirarse a Qumran? Es una posibilidad. Los esenios se veían a sí mismos como los verdaderos guardianes de la alianza, los que esperaban la llegada del Mesías y el establecimiento de un nuevo orden. Su alejamiento de Jerusalén podría interpretarse como una forma de preservar su pureza y preparar el camino para la era mesiánica. Es interesante cómo esta idea de un nuevo orden conecta con algunos de los temas que encontramos en el cristianismo primitivo. ¿Dirías que hay una influencia directa de los esenios en el cristianismo? Es un tema complejo y debatido. Si bien hay paralelismos entre algunas de sus ideas, como la espera de un Mesías o la importancia de la comunidad, no hay pruebas concluyentes de una relación directa entre los esenios y Jesús o sus primeros seguidores. Claro, el contexto histórico es clave para entender las conexiones y diferencias entre ambos. ¿Qué otros aspectos de los rollos nos ayudan a comprender mejor el judaísmo del Segundo Templo? Bueno, no podemos olvidar los textos bíblicos que se encontraron en Qumran. Tener copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, siglos más antiguas que cualquier otra conocida, es un tesoro invaluable para los estudiosos de la Biblia. Es como tener una ventana directa al pasado, ¿verdad? ¿Qué tipo de información nos brindan estas copias? Nos permiten comparar diferentes versiones de un mismo texto y analizar las variaciones que se produjeron a lo largo del tiempo. Esto nos ayuda a entender cómo se transmitían y se interpretaban las escrituras en la antigüedad. Es fascinante pensar en los escribas, copiando meticulosamente estos textos, preservando la tradición para las generaciones futuras. Mencionaste antes que hay una copia completa del libro de Isaías. ¿Qué tiene de especial esta copia? El libro de Isaías es uno de los libros proféticos más importantes del Antiguo Testamento. La copia encontrada en Qumran es notablemente completa y bien conservada, lo que nos permite estudiar el texto con mayor precisión. Es decir, que podemos tener una idea más clara de lo que decía el libro de Isaías en su forma original. Exactamente. Y esto nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico y religioso en el que surgieron tanto el judaísmo como el cristianismo. Claro, ambas religiones se nutren de la tradición profética del Antiguo Testamento. Y hablando de tradiciones, volvamos al misterioso rollo de cobre. ¿Por qué crees que este grupo, que se suponía que vivía una vida austera, se preocupó por esconder tesoros? Es un enigma que ha generado mucha especulación. Algunos estudiosos creen que el tesoro podría haber pertenecido al Templo de Jerusalén y que los esenios lo escondieron para protegerlo de los romanos. Tiene sentido. En tiempos de guerra o conflicto es natural querer proteger los objetos de valor.
¿Hay alguna otra teoría sobre el origen de este tesoro? Algunos sugieren que el tesoro podría haber sido acumulado por la propia comunidad de Qumran, a pesar de su aparente austeridad. Es decir, que la imagen que tenemos de los esenios como un grupo ascético podría ser incompleta. Exactamente. Los rollos nos muestran una comunidad compleja, con sus propias contradicciones y misterios. Y es precisamente esa complejidad la que los hace tan fascinantes, ¿verdad? Nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y adentrarnos en un mundo antiguo lleno de sorpresas. Y hablando de sorpresas, uno de los aspectos más intrigantes de los rollos del Mar Muerto son las conexiones que podemos encontrar con el cristianismo primitivo. Sí, es un tema que siempre me ha fascinado. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas conexiones? ¿Hasta qué punto podemos decir que los rollos del Mar Muerto nos ayudan a entender el contexto en el que surgió el cristianismo? Bueno, hay que tener en cuenta que los rollos del Mar Muerto son textos judíos, escritos antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, hay ciertos temas e ideas que encontramos en los rollos que también aparecen en el cristianismo primitivo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es la idea de una nueva alianza. En el Antiguo Testamento, Dios establece una alianza con el pueblo de Israel a través de Moisés. Pero en los rollos, especialmente en el documento de Damasco, se habla de una nueva alianza que Dios establecerá en el futuro, una alianza que traerá salvación y justicia. Es decir, que la idea de una renovación de la relación entre Dios y la humanidad ya estaba presente en el judaísmo de la época. Exactamente. Y esta idea de una nueva alianza es central en el cristianismo, donde se ve a Jesús como el mediador de esta nueva alianza. Claro, la sangre de Cristo como sello de la nueva alianza. Es fascinante ver cómo una idea que encontramos en los rollos se convierte en un pilar fundamental del cristianismo. Hay otros ejemplos de este tipo de paralelismos. Sí, otro tema importante es la figura del Mesías. En los rollos también se habla de la venida de un Mesías, aunque con algunas diferencias en la interpretación. ¿Qué tipo de diferencias? Bueno, en algunos textos de Qumran se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Esto contrasta con la visión cristiana de un solo Mesías que reúne ambas funciones. Ya veo, una visión más compleja de la figura mesiánica. ¿Y qué hay de las prácticas? Encontramos similitudes entre las prácticas de los esenios y las del cristianismo primitivo. Sí, también hay algunos puntos en común. Por ejemplo, los esenios practicaban rituales de purificación con agua, muy similares al bautismo cristiano. Cierto, mencionaste antes los mikvaots, las piscinas rituales que utilizaban para purificarse. Exactamente. Y aunque el significado del bautismo cristiano es diferente al de los baños rituales de los esenios, la presencia de esta práctica en ambos grupos es un dato interesante. Y no podemos olvidar la figura de Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, cerca de Qumran, y que también practicaba el bautismo. Se ha planteado la posibilidad de que Juan el Bautista tuviera algún tipo de contacto con la comunidad de Qumran. Sí, algunos estudiosos han sugerido esa posibilidad, basándose en la proximidad geográfica y en las similitudes entre algunas de sus ideas y prácticas. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que confirmen esta hipótesis. Claro, es un tema que sigue abierto a debate. En definitiva, los rollos del Mar Muerto nos ofrecen una visión fascinante del judaísmo del Segundo Templo. Un judaísmo diverso y complejo que nos ayuda a entender mejor el contexto en el que surgió el cristianismo. Exactamente. Los rollos nos muestran que no había una sola forma de ser judío en aquella época. Había diferentes corrientes de pensamiento, diferentes interpretaciones de la ley, diferentes expectativas mesiánicas. Y este panorama complejo nos ayuda a comprender mejor las raíces tanto del judaísmo como del cristianismo. Es como si los rollos del Mar Muerto nos hubieran abierto una ventana a un mundo que creíamos conocer, pero que en realidad estaba lleno de matices y sorpresas. Y lo más fascinante es que todavía queda mucho por descubrir. Hay muchos rollos que aún no se han descifrado completamente. Y cada nuevo hallazgo puede arrojar nueva luz sobre este periodo crucial de la historia. Es una invitación a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir haciéndonos preguntas sobre el pasado. Sin duda. Los rollos del Mar Muerto son un legado invaluable para la humanidad, un tesoro que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a comprender mejor la historia de las religiones que han marcado nuestra civilización. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestra inmersión profunda en los rollos del Mar Muerto. Hemos explorado su historia, su contenido, su contexto y su impacto en nuestra comprensión del judaísmo y del cristianismo. Espero que esta inmersión haya sido tan fascinante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y a nuestros oyentes les animamos a seguir explorando este tema tan apasionante. Hay mucha información disponible en línea, como la colección digital de los rollos del Mar Muerto del Museo de Israel. Y no duden en compartir sus ideas y reflexiones sobre este tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.